Dando la Hora aterriza en China y por primera vez vamos a estar grabando desde este lindo territorio, desde tierras del gigante asiático. Estamos lamentablemente sin la bala, pero nos acompaña Craig. Este Craig, miren, es el weón más grande que existe. Estaba tomándome una cerveza, lo conocí y este crack, pucha, me acompañó, me grabó y nos hicimos tan amigos que hasta aprendió chileno, miren. Bueno, weón. Él va a ser nuestro partner el día de hoy. Lo ideal hoy día es visitar el mercado de Panjayuan, aquí en la capital, en Pekín. Y la idea es que vamos a ir buscando relojes vintage. Vamos a ver el mercado, vamos a ver todas las cosas curiosas. Acompáñenme. Hola amigos, soy Alfredo dando la hora, la persona encargada de traerles sus relojes favoritos a ustedes. No, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? No, no está la bala. Estamos con Craig. Hi, I'm Craig. Nice meeting you guys. Mi amigo Alfredo. Craig es un amigo que me hice acá en China. Vamos al mercado de Panjayuan. Panjayuan. Panjayuan a buscar relojitos. That's right. ¿Relojitos? I don't understand. Okay, we're gonna find watches. He's gonna help me because if I was a tourist, they will charge me 5 times more, no? Yeah. I will help you. Yeah. Don't worry. He gave me a donkey meat. Yeah. Donkey is so delicious. Okay. Oye, mira este que lindo, man. Este con la bandera roja. Es muy grande para llevárselo, pero... Song and Mother Clock. Song and Mother Clock, and there? Shanghai factory. Shanghai Factory. Oiga, el Craig me cuenta que están estos libritos que son muy lindos, que me explicaba que antiguamente mucha gente en China no tenía televisor. Entonces, en vez de tener televisor, iban al kiosco y se compraban los resúmenes de los capítulos. Y acá podían como ver las series, ver las teleseries, ver sus películas sin necesariamente tener televisor. Lo encuentro bonito. Qué curioso, ¿no? Oigan, aproveché y me compré uno. Miren qué lindo. Me costó 5. 5 es menos de lucas, menos de $1. Así que, buena compra. 5. Cheap. Una cosa que yo creo que valía de todas maneras comprar para la gente que visita, y lo que era más bacán del mercado eran todas las cosas relacionadas a propaganda política. Cosas de Mao, cosas de Marx, de Lenin, de la Unión Soviética, de la China comunista. Para la gente que le guste la historia y en general ese tipo de productos, este es el paraíso. Craig me explicaba que estaban en todas las casas, que todos tenían el libro rojo, que todo el mundo tenía un busto y un cuadro de Mao en la casa o de líderes comunistas. Entonces era una cuestión que era bastante corriente. En ese sentido, aquí el Craig logró lo que no logró Armando Uribe con Shoe and Light. Pero si les gusta ese tipo de cosas, definitivamente tienen que venir a mercados de pulga en China. Cacha las esculturas de piedra, la wea linda. Se la traen los chinos, ¿eh? No sé cuánto costará, pero merece que se va a ver. Esta es la parte, weón. Aquí es lo que queríamos. Las cosas en el suelo, con los cachureos, ya. Aquí vamos a encontrar algo. Este es el lugar. Vamos a ver. Miren, algo muy educado es que tienen así como estos asientitos. Entonces la gente que se quiere quedar mirando en un puesto puede quedarse sentada y no hay problema. Mírenlos a ellos, por ejemplo. Están sentados y pueden mirar con toda tranquilidad. Así da gusto comprarlo, ¿no? Una de las tendencias que está llevándola acá en el mercado es una cuestión que se llama el bikini de Beijing. Es que básicamente, como hace tanto calor, los hombres se ponen así y andan, como decimos en Chile, con la guata al aire, usando el top. Entonces tú te caminas y andas así. Es el famoso Beijing bikini. Bueno, weón. Bueno, acá logramos pillar una tienda. Mira, tenemos estos Seagull. Hay muchos que están medio malos, sí. Empezaron a aparecer, pero me falta un poquito todavía, porque estas son marcas internacionales, no hay chinas. Pero vamos a ver. Está entretenido. Aquí vamos a seguir lo nuestro. Los venden alrededor de 30. Bueno, muchachos, acá el espacio de la Feria de las Pulgas está controlado por el gobierno, como muchas cosas en China. Sin embargo, me gustaría que se fijaran en eso, en ese cartel. Dice: debes ser honesto y controlar la calidad de tus productos. La industria china en general tiene mucha fama por las falsificaciones, que puede ser cierto, no ven muchas falsificaciones hechas en China. Acá apareció algo que yo no me esperaba, que si alguno ve una falsificación, puede llamar a ese número para reportarlo. Y así acusan al falsificador. Me parece una guay increíble, porque en pleno mercado chino hay una cuestión: honestidad, buen trabajo, buenos precios. O sea, a mí me parece bastante civilizado. Muchos prejuicios derribados, muchachos. Muchos prejuicios derribados. Oigan, muchachos, hay modas que son universales. Los Labubu y los capibaras. Craig, Hey, do you think you can explain us this Labubu thing? it's just a hype. I like it, but it's too expensive. I'm not gonna afford it. La misma agua en China, sí, igual, en todos lados. Weón, las dos modas a la vez.
tenía un capibara y tenía uno en la U. A la vez, pues. Esta tienda está buena, mira. Tiene varios relojes antiguos, pero tienen unos que me encantan a mí. Estos son muy virales en internet. Tenéis de Mao, tenéis el gallo ahí, Pandita. Ese se ve vintage de verdad, pues por lo menos el que está ahí. Los otros se ven más nuevos como reproducciones de relojes antiguos, pero ese se ve bastante nuevo. Mira qué bonito. Ahí Mao saludando. Lo que estamos saludando ahí en el reloj es el famoso libro rojo de Mao. Y en este libro son puras citas de Mao. And you were telling me that people like do this to say hi, no? Yeah, at the time they will wave this red book like this to show their respect to Kim and Mao. And everybody had the book and they were like waving. And you can wave them in the clock. Yeah. That's a good idea, ¿no? Mira, acá encontramos otro interesante. What does it say there? No photograph. Bueno. Un pajarillo ahí. Miren estos que tenéis sistema acá. Estos se parecen a unos relojes franceses que existían en su minuto. Así que muy bonito, muy interesante. Una cosa que hemos visto acá en China es que mucha gente se viste así para ir a sacarse fotos a los palacios imperiales. Y es como un trend en redes sociales. Y van las chiquillas y los chiquillos vestidos así a sacarse fotos y hacen videos y todo. A veces incluso contratan fotógrafos. Una diferencia importante que hay entre este mercado y los latinoamericanos es que en general uno ve muchas cosas de tecnología, de ropa, de cachureo. Acá en general son muchas cosas religiosas y decoraciones pequeñitas. No hemos encontrado tantos relojes, pero vamos a seguir buscando, This is for rolling your hand. You can see the taxi drivers in China. One hand will be holding the wheel, another hand they roll this in their hands. You relax with this, Yeah. with walnuts. Esta tienda que es como toda de piedra. Dice felicidad, Xixiang. ¿Y ahí qué dice? Fortune and luck. Fortune and luck. But we haven't had fortune with watches. Yeah, we will find. Oye, para los que les gustan las apuestas, venden estas piedras. Y le pregunté a mi amigo por qué son tan caras, porque son 300, es caro. Entonces me dice que estas son para apostar, que uno puede romper la piedra y que a veces adentro de la piedra viene jade o viene algo como valioso. Y es como una manera como de hacer apuestas. Curioso, así como las cartas Pokémon, el raspe, acá tienen estas piedras, podéis como apostar con las piedras. Aquí el Craig me explica que la gente considera que distintas piedras tienen distintos niveles de energía. Entonces, como que así te agarráis así los poderes. Do you think so? Yeah, I think so. Hoy está nuestra artesanía. Muy interesante. Muy interesante. This is common to have here? Yeah. Oye, pero weón, that's a cigarette? Yeah, that's a cigarette. I bought this. The cigarettes in China are very beautiful. Vienen con estas cajitas, muchachos. Vienen como delgados y son de colores. Y son bastante baratos, valen así como $2. Yo compré un par, yo no fumo casi nada, pero los compré para llevar de regalo. El Donald en pajarito. Bueno, aquí estamos en la mitad y hay también mini soap. Pero esto ya es como tiendita más clásica, no tan mercado de pulgas. Pero hay. ¡Upa! Tenemos cositas. Esta tienda es buena. Aquí tienen que venir. Esta. Acá hay muchas de las marcas gloriosas. Xuanxi, Lingyang, Tiananmen. Miren qué bonito ese. Hay varias marcas que yo no conocía, que son como una buena opción. Acá tienen que tener ojo porque a veces te venden relojes como que son vintage y no lo son. Ese se ve como más nuevo. ¿Te fijáis? Este me lo quiero comprar. Miren qué bonito es. Le recuerda de Beijing. Ahí vamos a preguntar. Hola muchachos. Oigan, perdón por interrumpir el video. Miren dónde estoy. La plaza de Tiananmen. Mira, ahí está el Palacio de Gobierno y ahí está toda la cosa. Oigan, miren esto. Suscríbanse al canal, por favor. Eso nomás. Seguimos con el video. Aquí estoy con el caballero. Me trajo estas cajitas New All Stock. No sé qué tan New All Stock serán, pero... Serving the people. Los precios andan cerca de los $30. Son relojes mecánicos. No me parecen caros. Porque si bien es cierto, acá te dicen que son vintage y todo, yo no sé qué tan vintage sean. Pero incluso si no lo son, me parecen como entretenidos. Acá tienen varios más. Aquí tienen ya algunos mecánicos suizos muy antiguos. Miren los Omega antiguos, qué bonito. El Genève se ve ok, ¿ya? Miren aquí, papito. Estos son las joyas, po. Mira, acá tienen Shanghai. Marca reconocida ahí de la época antigua. ¿Están mezclados algunos nuevos con unos antiguos? Tiananmen. Estoy buscándome algún Siegel, pero ahí voy a ver qué pido.
Mira, tiene estos siglos antiguos. Tú que están en las comí cajitas. uno. Son pequeñitos, son de los 70, pero están bien bonitos. Mi compadre acá nos está poniendo la maquinita en el crono comparador y nos va a demostrar que está todo en orden. Hoy esta es la tienda y no es cara aún. Yo no puedo dar fe que sea todo original, por supuesto, pero está bien bacán. Esta es la tienda de Mr. Lee, así que ahí está Mr. Lee. Excelente tienda. Bueno, terminamos comprando 我是一点都不懂。 este lindo 21 Swan. Recuerdo de Beijing, siempre me voy a acordar que estuve en Beijing. Y este bonito aquí con 10 unidades que pronto verán en dandolaura.cl. Siempre la mayoría de relojeros. Y lo mejor es que me ayudó a regatear mi amigo Greg. You helped me to negotiate price. Yeah. Good idea. It's good to have a Chinese friend when you travel. Bueno, misión cumplida, muchachos. Nos compramos unos relojitos, ¿o no? Gracias a mi buen amigo. Y yo creo que de esta manera estamos terminando el video. We're finishing the video, ¿no? Anything you want to say to your Chilean fans? That's it. Suscríbete. Suscríbete. Me Por gusta. favor. Por favor. Por favor, suscríbete. Me gusta. Compartir. And los queremos mucho. Muy fácil. Sí, muy fácil. Ok, la lucha continúa, muchachos. ¡Chao! Chao. Bueno, muchachos, ¿saben lo que hice una vez que me compré mi relojito? Me voy a ir a tomar una cervecita a la calle, porque China es un país que es legal. Tomar en la calle. ¿Quién dijo que China es malo, que es represivo? Su celita en la calle, weón. Ni un problema.